Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigos, todos aquellos que nos están siguiendo por estos medios digitales como es Facebook, dándoles la bienvenida a un domingo más. Este es el último domingo del mes, es el último día del mes de mayo, contentos de estar en una nueva oportunidad con ustedes. Para comenzar esta reunión quiero citar un versículo del libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 42. Como usted bien sabe, Hechos es un libro que nos muestra el recorrido, los primeros años de vida de la iglesia luego de la ascensión de Cristo. Y en este versículo que quiero citar, que lo leamos, vamos a tener un micro resumen de la actividad de la iglesia, qué hacía, qué cosas le daba valor, que creo que es muy atingente a las cosas que está sucediendo hoy. Dice el versículo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como iglesia siempre le hemos dado un gran valor a mantener la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? Bueno, sencillamente rescatar sus cartas, todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, para mantenernos fijos en esa decisión, esa postura y seguir enseñando lo que ellos dejaron como legado, porque fueron los capacitados por Cristo mismo, señalados por Él para nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la palabra. En lo que es comunión unos con otros y en el partimiento del pan, ciertamente, físicamente, acá no lo estamos haciendo, no estamos reuniéndonos en este lugar físico. Pero a través de poder verles, o que ustedes me vean a mí y poder saber de ustedes en la semana por los llamados, estamos tratando de perseverar en esa comunión. Y el partimiento del pan sabemos que hay necesidades económicas y por esa razón hemos estado llevando cajas, supliendo las necesidades de algunos hermanos. Quiero también dar gracias a los que han estado encargados de la recolección, que está Sergio, su esposa y algunos hermanos más de la iglesia, tratando de suplir esa necesidad para poder seguir compartiendo el pan con ustedes a la distancia en sus casas. Y el concepto de la oración es importante también porque obviamente la oración es nuestra vía de comunicación con Dios. Recordar que no necesitamos un llamado especial a la oración, que es una obligación del creyente, es una disciplina espiritual, orar continuamente, orar diariamente, orar tanto por el país, por las autoridades, no solamente por las necesidades actuales en medio de esta pandemia, sino también regularmente por todo lo que está sobre nosotros, todo lo que está entre nosotros, es decir, la comunión y la iglesia, y lo que está bajo nosotros, que puede ser nuestra familia, nuestros seres queridos, aquellos que dependen de nosotros en la oración. Quiero hacer también con esto un llamado a algo que es el ayuno, que queremos próximo domingo tener una instancia de ayuno para ahondar y profundizar más en la oración. El ayuno, sencillamente usted deja de comer para no estar preocupado en la elaboración de los alimentos, para estar orando. Hoy día necesitamos más que nunca oraciones, hay necesidades muy sentidas entre nuestros miembros, especialmente cito el caso de Nelda con su hijo que está enfermo. Recuerde orar por los miembros de la congregación, recuerde orar por las autoridades, por el país, por la situación económica, por la situación de salud, y también ore por los suyos. Que sea Dios el que conozca principalmente esas oraciones y no dejemos de hacerlo, porque esto que nos dice este versículo es lo que hace iglesia, es lo que forma la médula central de nuestra actividad. La doctrina de los apóstoles, perseverar en ella, seguir, ¿no es cierto?, conociendo la palabra, ahondar, la comunión unos con otros y el partimiento del pan, ahora a la distancia, y finalmente persistir en las oraciones. Es la actividad de la iglesia que debe seguir siempre existiendo. Aclarado esto, vamos a hacer una oración inicial y pasar a la lectura del Salmo. Salmo 32 nos corresponde hoy día, un salmo de David, un masquil, que significa que es un salmo de meditación. Por lo tanto, vamos a leerlo también después de orar para abrir esta comunión, esta reunión a la distancia, como decía, esta comunión con ustedes un poco diferente, pero que nos va a servir siempre para estar vigente y sentirnos un cuerpo, sentirnos una comunidad. Oremos en primer lugar. Señor, estamos reunidos acá, algunos en la iglesia, otros en sus casas, pero todos con el deseo profundo de estar conectados contigo, de conocer tu palabra,
de orar para que tú escuches nuestras peticiones y tomes la mejor determinación, la mejor decisión sobre nuestras vidas. Ayúdanos en estos tiempos, Señor, y en todo tiempo debemos hablar de ti, adorarte, debemos reconocerte como el único creador, el único Dios verdadero y seguirte en todas las cosas, bajo cualquier circunstancia. Permítenos crecer en tu conocimiento, permítenos crecer eventualmente en número cuando volvamos a la normalidad. Te pido que nos guíes, que tu mano protectora nunca se aparte de nosotros. Bendice este tiempo de comunión, este tiempo de reunión, un poco diferente, pero Señor, queremos mantener los conceptos fundamentales de ser iglesia. Yo te pido por mis hermanos que van a escuchar lo que se va a compartir de la palabra, que no se olviden de las oraciones, que no se olviden de la comunión en sus propias casas, con su propia familia, y que podamos entender mucho mejor y discernir mucho mejor estos tiempos que han sido difíciles para tantos. Gracias por una oportunidad más, por un domingo más en los cuales estamos en sintonía, primero contigo y también entre nosotros. Muchas gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Leamos entonces el Salmo número 32, Salmo de David, que en algunas Biblias puede llevar el título de la dicha del perdón. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás a él. Tú eres mi refugio, no guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Qué hermoso realmente es disfrutar y entender que el perdón nos facilita la vida. Cuando usted ha fallado a algún amigo y le ha hecho algún daño y tiene la posibilidad de conversar con él y pedirle perdón y es perdonado, hay un alivio, hay una descarga importante de presión que usted siente. Piense ahora cuánto más es el alivio cuando usted ha entrado en una relación correcta con Dios y ha pedido perdón de todas sus transgresiones y ha sido perdonado por ese Dios misericordioso que sabemos que existe y que es el que nos está llamando a través de este salmo a ser dichoso y a querer confesar nuestras transgresiones. La verdad es que es un hermoso salmo del cual habría mucho que hablar, pero muchas veces el ser humano es rebelde y no quiere confesar sus iniquidades, no quiere sentirse pecador. Y es por eso que mucha gente hoy día, si usted le pregunta, se sienten buenas personas. Y lamentablemente la versión de la Biblia de nosotros mismos es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y que si me callo y no hablo y encubro mi maldad, probablemente mis huesos se van a desvanecer, va a haber gemir, se va a agravar la mano de Dios en nuestra vida. Pero qué maravilloso es declarar y confesar nuestras transgresiones y estar en paz con el Creador. Por eso nos dice que debemos orar a Dios y debemos orar diariamente porque son muchas las transgresiones o pecados que cometemos contra el Señor. Y Él nos habla incluso directamente en el versículo 8 que nos hará entender, dice, y me enseñará el camino que debo andar. Dios no va a permitir que usted se extravíe a pesar de que no sepa mucho cómo hacerlo. Pero lo que sí quiere claramente es que le pida perdón, que se reconcilie con Él. Es lo que nos habla toda la Biblia y especialmente la obra de Cristo en la cruz. Él vino a perdonarnos, Él vino a saldar cuentas, a pagar por nosotros la deuda que no podíamos pagar. Por lo tanto, si usted cree en este Dios maravilloso que envió a su Hijo en rescate
y en perdón de los pecados, entonces tiene un elemento certero, un elemento completo, que es la vida de Cristo entregada en la cruz para poder reconciliarse con Dios. Pero debe hacerlo para poder disfrutar de esa dicha del perdón, para poder disfrutar del amor de Dios expresado en que Cristo pagó por su vida. Debe ir y confesar sus transgresiones. Debemos hacerlo incluso diariamente porque aún hasta el día de hoy fallamos. Por lo tanto, nos habla de que lo mejor para estar en esta vida, lo mejor, ¿no es cierto?, no es la felicidad, no es el dinero, sino estar dichoso porque Dios nos ha limpiado, porque hemos estado en una relación que ha sido reconciliada por medio del sacrificio de Cristo. No olvide nunca estos conceptos, permanezca meditando en este salmo que es para meditación y permita que Dios le guíe, le conduzca a el cambio en su vida, a meditar en esto entonces y a poder confesar sus transgresiones a Jehová, porque Él está dispuesto a perdonarlas si usted va a Él arrepentido. Bien, vamos a pasar a nuestra parte final y nuestra palabra, nuestro sermón, que va a estar a cargo hoy día de Juan Manuel Castro. Le pedimos a Dios que le guíe, que nos permita a través de lo que Él exponga ser enseñados una vez más en la doctrina de los apóstoles, porque estamos revisando el final de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Lo dejo entonces con él. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy buenos días, mis hermanos. Damos gracias a Dios, como siempre, un domingo más, que podemos transmitir la verdad de la palabra de Dios, la verdad que nos fue dada en este libro maravilloso que habla a nuestro corazón, que nos corrige y que nos habla de aquel que es la verdad. Me refiero a Jesucristo nuestro Señor. Como decía Pablo el día de hoy, estamos llegando al final de la carta que fue escrita a una iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, una ciudad griega, una ciudad muy grande para la fecha, de alrededor de 200.000 habitantes, una ciudad donde habían un sincretismo de creencias y de estilos de vida, lo cual había afectado indudablemente a la iglesia que estaba en ese lugar, y Pablo escribe esta carta al apóstol para traer corrección. Y hoy llegamos al final de esta hermosa carta y podemos decir que nosotros mismos, como iglesia, 2000 años después aproximadamente, también somos corregidos, también somos dirigidos, también somos guiados por las palabras del apóstol que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios sigue viva, la palabra de Dios sigue siendo predicada. Muy pocos escritos tienen la vigencia, por no decir ninguno, la verdad es que ninguno como la Biblia, pero muy pocos escritos de un hombre, como en el caso del apóstol Pablo, tienen la vigencia que después de 2000 años se sigan leyendo, se sigan enseñando, se sigan meditando, y eso es extraordinario. Y creemos, por supuesto, que la razón por la cual los escritos del apóstol Pablo se siguen estudiando es porque el Espíritu de Dios habitaba en él y el Espíritu Santo fue quien lo guió a escribir. Le invito a orar un momento para que comencemos entonces con la parte final de esta carta a los Corintios. Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, nuestro buen Dios y Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos a ti, creyendo que por medio de Jesús podemos venir delante de ti, y que nuestra oración es escuchada, nuestro clamor es respondido, porque nos amaste en Jesucristo. Y queremos, Señor, pedirte que en esta mañana tú nos bendigas con tu misericordia, que perdones nuestros pecados, Señor, y nos guíes, Dios, en la predicación de tu palabra, y que podamos entenderla y recibirla en nuestro corazón, y que podamos ser por ella corregidos, Señor. Que, Señor, tu palabra venga a ser sembrada en nuestro corazón y venga a crecer aquel fruto, Señor, que trae tu palabra, ese fruto de paz, ese fruto de gozo, ese fruto de amor, ese fruto de bondad, Señor, ese fruto eterno
que tú produces en el corazón de aquellos que reciben tu palabra. Permite, Dios, que estemos atentos a tu voz y que nuestro corazón esté abierto para que la recibamos. Que seamos guiados en ella y que seamos creciendo en ella. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú has sido quien nos ha guiado a toda verdad. Tú nos has traído tu palabra y tú nos has ayudado a entenderla. Solo por ti, Señor, somos lo que somos. Solo por tu gracia, Señor, hemos podido perseverar. Y sabemos, Señor, que perseveraremos hasta el fin, porque eres tú el que haces la obra en nosotros y no nosotros mismos. Te alabamos y te adoramos por eso. Como tu palabra dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia entonces en el último capítulo de Primera de Corintios. Hemos llegado al final de esta hermosa carta que hemos predicado durante varios meses, ¿cierto?, de manera consecutiva, y sin duda podemos decir que hemos aprendido mucho. Podemos decir con mucha seguridad que Dios nos ha enseñado, corregido, consolado también a través de la predicación de esta carta. Él a tiempo nos ha hablado y por su verdad hemos sido corregidos, consolados y sin duda edificados. Y eso es hermoso. La carta a los Corintios es una carta que lleva una serie de reprensiones. Y por supuesto un consecuente llamado al arrepentimiento. En más de alguna parte de esta carta se evidencia una carga emocional del apóstol, el cual no tarda en expresar su lamento por la conducta de sus hermanos en la ciudad de Corinto. Esta carta, por así decirlo, fue una carta dura de digerir, fue una carta difícil, porque está llena de reprensiones que llegan a lo profundo de nuestro corazón y nos hacen tomar una decisión, y nos hacen definirnos y decir si realmente queremos o no seguir a Cristo. Porque al decir, yo quiero seguir a Cristo, debo cambiar. Entonces, debo tomar una actitud diferente. Es una carta que nos desafía, es una carta que nos obliga a definirnos. Pero es sin duda una carta que fue movida por el amor. Así es. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, esto es, maldito. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Como podemos ver, aquí Pablo se está despidiendo. Aquí Pablo está cerrando su carta y está aprovechando de dar los saludos de aquellos hermanos que estaban interesados también, así como Pablo, en la salud espiritual de la iglesia de Corinto. No era solo Pablo el que escribía esta carta, digamos, como de su propia idea, sino que vemos aquí otros hermanos. Vemos a Aquila, a Priscila, que son mencionados, ¿cierto? Vemos a los hermanos de las iglesias de Asia que están atentos a lo que está sucediendo en Corinto. Y ellos también saludan. Pero el texto que vamos a analizar hoy parte con tal vez la última instrucción que da Pablo, la instrucción final, la instrucción que cierra. Versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esta carta llena de reprensiones, llena de llamados de atención, está llena de amor. Así es, porque el amor no es ser una monedita de oro. El amor no es dejar que el otro haga lo que quiera. El amor no es tolerarlo como sea
aceptarlo como nuestro mundo nos quiere enseñar, ¿cierto? Como nuestra sociedad hoy vanguardista, que se jacta de ser muy progresista, nos dice que nosotros debemos aceptar al otro así tal cual sea, como piense o como quiera ser, y que eso es amor. Eso no es amor. El amor es corregir. El amor es incomodar en aquello que debe ser cambiado. El amor es corregir para que el otro pueda alcanzar vida y paz con Dios. Pablo escribió esta carta guiado por el amor, porque él no podía dejar que sus hermanos de Corinto siguieran viviendo de la manera que estaban viviendo, que los iba a llevar hacia la destrucción. Por eso Pablo decide escribir, y escribe una extensa carta, y vamos a ver que no solo una, sino dos, y algunos creen que fueron en realidad 4 cartas. Algunos estudiosos dicen esto, pero aquí tenemos nosotros la carta de Pablo motivada por el amor que él les tenía. Y al cerrar esta carta no puede terminar sino ordenando a los hermanos aquello que también fue su motivación para escribir. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Al decir esto no está refiriéndose a que haga cosas con la dedicación que alguien hace como cuando cocina, ¿cierto? O hace un quequito y dice, hoy lo hice con amor. No, no se refiere a eso. Hacer todas las cosas con amor es más que eso. Es más que ponerle dedicación, es más que hacerlo con gusto. Hacer las cosas con amor es que aquello que nos motiva a hacer todo lo que hacemos sea el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando hacemos todo con amor, no lo hacemos preocupados solo por nuestro bien, solo por nuestra aprobación, sino por el bien de los demás. Hacer todo con amor es relacionarnos buscando que Dios sea glorificado. ¿Escuchó eso? Hacer todo con amor es buscar que Dios, quien es amor, sea glorificado. Y no que nuestro honor sea defendido. Hacer todo con amor es a veces sufrir la deshonra, es a veces humillarse, es a veces postergarse, es a veces perder para ganar. Pablo habló duramente a sus hermanos, pero lo que lo movía a hablar duramente no era defender algo propio, sino defender la vida de esos hermanos. Él sabía que debía ser duro, y en la segunda carta a los Corintios vamos a ver que él habla sobre reprensiones que hizo en la primera carta, y que luego dice, en un momento me afligí porque fui muy duro, pero después entendí que era necesario que fuera así, porque esto generó en ustedes arrepentimiento, y se arrepintieron, y ahora me alegro de haber sido duro. Eso es el amor. El amor es a veces ser incómodo para otros, pero producir vida en otros. Entonces el apóstol Pablo dice, hagan todo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero el ejemplo práctico de cómo hacerlo, qué quiere decir con todas vuestras cosas sean hechas con amor, no necesitamos buscarlo fuera del mismo texto, sino que aquí encontramos un excelente ejemplo, precisamente en las palabras que continúan, en estos saludos que Pablo hace, encontramos un excelente ejemplo de qué significa hacer todo con amor. Versículo 15 del capítulo 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. Déjeme hacer un paréntesis. Acaya se llamaba así a toda la región del Peloponeso, de la zona donde estaba la ciudad de Corinto, de Grecia actualmente, ¿sí? Para que no se me pierda. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Estéfanas era un hermano de la iglesia de Corinto, probablemente, de esa región, que había ido hasta donde Pablo para visitarle y llevarle información sobre la iglesia de Corinto. Muy probablemente él fue el cartero, no tengo claridad de eso, pero él pudo haber acompañado esa carta de vuelta. Pero aquí Pablo me está diciendo que este hombre, Estéfanas, o también traducido en otras Biblias como Esteban, se había dedicado voluntariamente al servicio de los santos. Este hermano Estéfanas, junto a su familia, dice el texto, que
trabajaba al servicio de sus propios hermanos. Y quiero hacer aquí un pequeño detalle, porque este hombre se dedicó a trabajar para enseñar y servir a sus hermanos. No fue simplemente un ayudante ocasional, sino fue un hombre que dedicó su vida, probablemente dedicó su tiempo completo a servir a sus hermanos. Una cosa es ayudar y otra cosa es trabajar. Una cosa es ocasionalmente preocuparse por servir a sus semejantes y otra cosa es tener una vida dedicada a servir a sus semejantes. Estefanas era el ejemplo de un cristiano que hace todas las cosas con amor. Ya Estefanas no vivía para sí mismo, sino que vivía por amor a los hermanos. Todo lo que hacía era para mostrar su amor hacia sus semejantes. El amor era lo que motivaba a este varón. No digo que todos debemos dejar de trabajar el día de mañana y dedicarnos a tiempo completo a la iglesia. Dios permite que algunos lo hagan. Pero lo que quiero decir es que este es un ejemplo que la Biblia nos pone, el cual nosotros debemos atender y al cual nosotros debemos de alguna forma seguir. Este hombre voluntariamente se había dedicado al servicio de sus hermanos. Pablo además dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. En otras palabras, hagan caso a quienes se han dedicado a servirles, a quienes hacen todo con amor. Esta debe ser la armonía en la iglesia. La relación entre los hermanos debe tener esta sinfonía, digámoslo así. Debemos servirnos mutuamente y al mismo tiempo sujetarnos a aquellos que nos sirven. Totalmente diferente a la manera que aprendemos a relacionarnos en el mundo. Nosotros vivimos en un mundo donde unos quieren someter a otros a la fuerza, unos quieren imponerse y hacer que todos se les sujeten, mientras otros lo que quieren es rebelarse a toda costa y no tener nadie a quien rendirle cuentas sobre sus cabezas. Pero de la Biblia aprendemos todo lo contrario. De esta enseñanza, de estas instrucciones de Pablo aprendemos todo lo contrario. Pablo dice: aprendan de este hombre que sirve a sus hermanos y sujétense a personas como ellos. Si ustedes quieren ser el mayor entre la iglesia, sean el siervo de todos. Y sujétense a personas que les sirven, a personas que se dedican a cuidarles, a personas que se dedican a enseñarles, a preocuparse por usted, a orar. ¡Qué hermosa armonía que el Señor permite, que el Señor quiere que se dé en la relación de la iglesia! Versículo 17 dice: me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. 3 hermanos, ¿cierto?, que venían de la iglesia, que venían de la región de Corinto. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Mire qué hermoso. Es bueno y sano que nos reconozcamos, que reconozcamos a quienes sirven desinteresadamente, no con el fin de adularles, sino para que sean estimulados a que sigan sirviendo. Qué bueno es cuando a alguien le dicen: he sido bendecido con tu vida, Dios me ha bendecido con lo que me dijiste. Gracias, hermano, por la oración que hiciste por mí. Gracias, hermano, por la ayuda que me has prestado. Eso nos estimula a seguir sirviendo. Como iglesia, Dios quiere que nos reconozcamos en este sentido. No para adularnos, sino para estimularnos al amor, estimularnos a servirnos mutuamente. Qué bueno es, mi hermano, realmente es bueno cuando a alguien le dice: sabes, hermano, el otro día estuviste aquí, me viniste a visitar y el Señor me bendijo con tu sola presencia. O el otro día el WhatsApp, el mensajito que me mandaste, yo estaba pasando por un problema y justo me llegó un mensaje tuyo y eso me dio fuerzas. Qué bueno es eso, mi hermano. Y qué bueno es cuando usted está preocupado del otro, del que está en necesidad, de preguntarle, no solamente los líderes, no solamente los pastores. Mire que estos 3 hombres, ninguno de ellos es mencionado como un predicador, ninguno de ellos es mencionado como alguien que estaba de misionero.
Eran hermanos que estaban ahí en la iglesia. Estéfanas probablemente era un anciano, pero menciona también a Fortunato y a Caico, hermanos de los cuales tenemos muy poca información, pero ¿qué podemos decir de ellos? Que ellos eran hombres que trabajaban, que hacían las cosas con amor, que trabajaban por los demás, que servían a los demás. Y Pablo dice, los reconoce y dice que confortaron su espíritu. Reconoced a tales personas. Confortaron mi espíritu. Y aquí quiero hacer destacar una pequeña cosa. Qué maravilloso es ver que somos un cuerpo, que nos necesitamos. Qué hermoso es cuando uno es consolado por la palabra de aliento de otro, o por su simple compañía, como en este caso tal vez. Ellos suplieron su ausencia, dice Pablo. Llegaron aquí, estuvieron conmigo, y al tenerlos aquí a mi lado fue como tenerlos a ustedes. Y Pablo reconoce su debilidad. Él se reconoce frágil y se reconoce débil. Pablo no se muestra como un superhombre infalible que nunca se cansa, que no necesita de ayuda, de ayudantes, que no necesita ser confortado. Todo lo contrario. Él dice, ellos llegaron y confortaron mi espíritu. Yo estaba angustiado por ustedes, pero al verlos a ellos yo me siento renovado, siento paz, siento nuevas fuerzas. Es triste ver cómo muchos líderes a veces esconden sus sentimientos y sus debilidades y se muestran frente a sus hermanos como superhéroes, como superhombres que nunca tienen problemas. Esconden sus penas por miedo a ser descubiertos y perder la admiración de otros. Muchas veces vemos en las iglesias ese liderazgo de hombres intocables, de hombres infalibles, de hombres que parece que llegaron a un estado de iluminación tan alto que ya no tienen dificultades, que ya no tienen problemas, y no cuentan al resto de la iglesia los problemas, las penurias o las tristezas que puedan tener, por miedo a perder esa admiración. Pero no vemos eso en Pablo, y es necesario que lo destaquemos. Pablo dice, confortaron mi espíritu, yo he alcanzado descanso, ellos vinieron y me fortalecieron. Qué importante es entender esto, iglesia, que somos un cuerpo, que no somos superhombres, sino que somos personas que estamos siguiendo a Jesucristo, nuestro Maestro, y que somos hombres como cualquier otro hombre, y que nos necesitamos los unos a los otros. La Biblia nos enseña a caminar juntos, a apoyarnos, a reconocernos mutuamente, a amarnos los unos a los otros. Pero si yo me muestro infalible e indestructible, ¿cómo podrá confortarme y ayudarme mi hermano? ¿Cómo podrá mi hermano cumplir este mandamiento que el Señor nos da de servirnos, de amarnos unos a otros, si yo soy una persona que no necesita ayuda, que no necesita ser confortada? Sigamos, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Somos todos un cuerpo, hermanos, en Cristo Jesús. Y debemos demostrar amor e interés por las demás partes del cuerpo. Así como la mano muestra interés cuando el ojo tiene algo que le molesta, así como el ojo muestra interés en el cuerpo cuando tiene una herida, así debe el cuerpo mostrar interés por la necesidad del otro. Y eso es lo que vemos en estos hermanos. Aquila y Priscila os saludan. Los hermanos de Asia os saludan mucho, ¿cierto? Los hermanos están preocupados por ustedes. No soy yo el único que está pendiente de lo que está pasando con ustedes, sino que hay muchos que están... Y ese saludo y esa preocupación era más que una cosa, digamos, para caerles bien. No era algo más que políticamente correcto, como hoy en día decimos, sí, mándele saludos. Ese saludo era una preocupación real. Recuerde que estas cartas no eran como las cartas de hoy en día, que uno escribe un mensajito y llega instantáneamente. Las cartas incluso tenían que ser llevadas por varios para cuidar durante el camino, para que no se perdieran. Era la comunicación oficial, era lo más importante.
y no podía ser muy extensa en el sentido que también el material para escribirla era escaso. Por lo tanto, en la carta vamos a poner aquello que realmente tiene valor, realmente es importante. Esto no era un saludito, esto era una preocupación real, por eso quedaron registrados Aquila y Priscila. Los hermanos de Asia seguramente estuvieron orando por la gente de Corinto, seguramente estuvieron preocupados por la situación que ocurría ahí. Y es eso lo que debe también impregnarnos a nosotros, una preocupación real. Por eso el próximo domingo tenemos este llamado a estar en ayuno y oración, porque tal vez muchos de nosotros la pandemia no nos ha afectado grandemente, nos habrá incomodado un poco, nos habrá hecho cambiar un poquitito tal vez nuestro semanario, pero no estamos pasando hambre, no estamos pasando dolor, no hemos sufrido la pérdida de algún ser querido. Sin embargo, otros sí. Han perdido su trabajo, algunos están en angustia, algunos han perdido algún familiar. Y no quiero hacer de esto un drama, pero sí quiero que reaccionemos como Dios quiere que reaccionemos. No pensando solamente en nosotros, sino pensando también en el otro. Preocupándonos, ¿cierto? Pablo ya mencionó que una de nuestras hermanas tiene a su hijo enfermo. Bueno, ahí tenemos una buena oportunidad para orar, para preocuparnos. Cuando una de nuestras hermanas falleció su mamá, con alegría y con cierto orgullo para esta iglesia, puedo decirlo, hubo una preocupación generalizada. Muchos se preocuparon de bendecir a nuestra hermana. De alguna forma querían estar ahí. Si bien solo Pablo y yo pudimos estar en el funeral, por causa de la pandemia, pero muchos estaban atentos y estaban preocupados. Eso es lo que Dios quiere. Y esto mucho más es lo que se ve en esta carta. Aquila y Priscila, ellos hubiesen querido a lo mejor ir hasta Corinto. Pero ellos tenían una iglesia a cargo, ellos no podían ir. Más querían ser parte de esta preocupación del apóstol Pablo. Y quedaron registrados en esta carta. Este mismo pasaje, el versículo 20 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y esto nos recuerda que nuestra relación entre hermanos debe ser cercana, como lo es un beso, ¿cierto? Y al mismo tiempo debe ser santa. No debemos abusar de la cercanía que genera ser miembros de la iglesia. No debemos abusar de esa confianza que debemos tener, debemos ser muy cercanos, pero al mismo tiempo esa cercanía debe ser en santidad. O sea, esto es en temor de Dios. Debe ser una relación que aunque sea muy cercana como un beso, debe ser una relación que busque el bien el uno y del otro, que busque glorificar a Dios, que busque exaltar a aquel que es santo. Así debe ser nuestra relación entre hermanos. Versículo 22 hasta el último, al 24. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pocos tal vez podrían catalogar esta carta como una carta de amor. Pero eso es lo que es. Esto es una carta de amor. Y finalmente termina Pablo diciendo aquello que lo motivó. Versículo 24 dice: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. No es la manera que termina todas las cartas Pablo. Pablo muchas veces termina diciendo: la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Termina diciendo que el Señor sea con ustedes, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí termina diciendo: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Porque precisamente fue el amor lo que motivó a Pablo a corregir a sus hermanos, a preocuparse de ellos, a dedicarse a ellos. La iglesia, antes que todo, es la reunión de hombres y mujeres que han creído en el perdón de pecados que tenemos en el sacrificio de Jesucristo. Hombres y mujeres que hemos nacido a una vida nueva de fe y que perseveramos en las enseñanzas de Jesucristo hasta que Él regrese, por los que esperan su venida.
nos reunimos, nos congregamos, apartamos tiempo, nos apartamos del mundo para seguir las enseñanzas de Jesucristo, para recordarnos mutuamente lo que Jesús nos enseñó y apoyarnos en este camino. Jesús, antes de ascender al cielo, Mateo capítulo 28, las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él nos dijo que debíamos enseñar a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, que debemos observar, que debemos practicar todas las cosas que Él nos enseñó. ¿Y qué fue lo que Él nos enseñó? Él nos enseñó a amar. Él nos dio ejemplo de amor y nos dijo que así deberíamos hacerlo nosotros también, amarnos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo 34, un versículo muy conocido. Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35 de Juan capítulo 13 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. De nada nos sirve como iglesia jactarnos de tener un conocimiento teológico superior a otros, de tener una liturgia superior a otras, si no tenemos amor los unos por los otros. Porque si no lo hacemos, estamos cerrando el sentido de ser iglesia. Todo aquel que ama la venida de su Salvador, amará a su hermano. Porque esto es lo que su Salvador espera que hagamos cuando Él venga. Si decimos que le amamos y amamos su venida, pero no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. ¿Cómo podemos demostrar que amamos al Señor a quien no vemos, sino amando a nuestros hermanos a quienes sí vemos? ¿De qué otra manera podríamos demostrarlo? Si amamos a nuestro hermano, entonces podemos decir que amamos a Cristo y amamos su venida. Amar a mi hermano es servirle, es ayudarle, es tenerle paciencia, es visitarle, es llamarlo por teléfono, es enseñarle la Biblia, es orar por él, es preocuparme por su salud espiritual, es ocuparme de que él siga caminando en la fe que lo llevará al cielo. ¿Qué mayor preocupación podría yo tener por alguien sino por su salvación eterna? Hay gente que cree que preocuparse por alguien y ser bueno es darle un poquitito de comida. Y se sienten buenos y se sienten llenos de alegría porque le di algo a un necesitado y después no me acuerdo de él nunca más. Porque en realidad el interés no estaba en el necesitado, sino en que yo sea una buena persona que estoy dando a otros. Pero eso no es amor. Eso es egoísmo vestido, disfrazado de caridad. Pero lo que hay detrás de eso es un egoísmo, es un deseo de uno sentirse mejor. Pero el amor verdadero es lo que vemos en esta carta de Corinto. Pablo, a miles de kilómetros de distancia, preocupado por esa iglesia, no pudiendo ir hasta allá, pero una cosa hace: les escribe una carta que los reprende, que les llama la atención, que los corrige, porque pretende que esos hermanos lleguen al cielo, lleguen a Dios. Eso es amor. Amor es cuando yo me preocupo no por lo circunstancial, sino por lo eterno en la vida del otro. Amor es cuando yo estoy interesado en que la persona sea salva, aunque me termine rechazando a mí, aunque ya no quiera saber de mí, pero que cuando llegue la hora de su partida, esa persona se vaya con Cristo. Eso es amor. Amor es cuando yo me preocupo de lo trascendente,
de lo que realmente trasciende y no de lo intrascendente. El amor no es reaccionario. El amor es algo que está constantemente obrando, trabajando. El amor no depende de las circunstancias. El amor se expresa en las circunstancias, se manifiesta en las circunstancias, pero el amor siempre está. El amor siempre está en el corazón de aquel que ama a Dios, de aquel que ama a Cristo. Siempre está preocupado de que el otro pueda conocer la verdad de Jesucristo. Esta es una carta hermosa que nos estimula a amarnos, pero no amarnos según el mundo, sino amarnos según la verdad de Dios. Jesús, después de su reacción, y con esto quiero terminar, se acerca a Pedro. Hay un pasaje ahí en Juan, no se preocupen en buscarlo, puede leerlo después en los últimos pasajes de Juan, muy conocido, donde Jesús se acerca a Pedro, aquel que le había negado 3 veces. Pedro se tiene que enfrentar nuevamente con Jesús. Y Jesús 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Conocemos ese relato, ¿cierto? Y en las 3 ocasiones, después de que Pedro le responde, Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, preocúpate por mi rebaño. Lo que quiero decir es que es como que Jesús le estuviera diciendo: Pedro, bueno, si tú me amas, entonces preocúpate de tus hermanos. Si tú dices que me amas, dedícate a servir a tus hermanos, a mi pueblo, a mi iglesia. Y sabemos que Pedro se dedicó y también escribió y entregó su vida finalmente por predicar el Evangelio. Pedro no se transformó en un farcas que daba cosas, bienes, no se dedicó a pescar, a tener mucho pescado para darle a la gente. ¿A qué se dedicó Pedro? A enseñar la verdad, a enseñar la palabra de Dios, porque eso es amor. Cuando yo me preocupo de lo trascendente en la vida, cuando yo me preocupo de llevar el Evangelio a la persona. Pedro dejó de ser un pescador de peces para ser un pescador de hombres. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Esto no es una labor para los líderes, es una labor para toda la iglesia. Porque a toda la iglesia se nos ha ordenado el amarnos y hacer todas nuestras cosas con amor. Esta es una de esas predicaciones en las cuales quisiera estar sentado aprendiendo y no predicando. Porque soy muy consciente de cuánto necesito aprender de esto que estoy hablando. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Su palabra es hermosa y su palabra siga siendo exaltada. Él nos guíe para que nunca dejemos de anunciar el nombre de Jesucristo. El nombre a través del cual se manifestó el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que podamos ser guiados por el Espíritu Santo a llevar su palabra a todo Illapel y a todo lugar donde Dios nos quiera llevar con su palabra. Y si usted por primera vez nos está escuchando, o es una de las personas que en este tiempo se ha acercado a escuchar nuestras predicaciones, quiero que sepa que la Biblia es un mensaje de amor. Y el amor de Dios es lo que nos mueve a seguir predicando la Biblia. No somos guiados por popularidad, no somos guiados por un deseo de ser conocidos. Si quisiéramos esto, enseñaríamos otra cosa. Adoptaríamos el mensaje, hablaríamos las cosas que son contingentes para llamar la atención de las personas. Pero queremos predicar aquello que realmente va a trascender, que es la palabra de Dios en su vida. Lo que puede cambiar su historia, lo que puede cambiar su realidad, no solo hoy, sino para siempre y por la eternidad, que es el mensaje de Jesucristo. Aquel hombre que cambió la historia de la humanidad y que verdaderamente lleva almas al cielo. Él es el único. Y a Él damos la gloria, la alabanza y el honor. Oremos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado aquí en la tierra. Que tu nombre sea alabado y adorado aquí entre nosotros, porque solo tú eres Dios. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en los cielos.
Solo tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Y oramos porque en este tiempo que nos has permitido vivir, se haga tu voluntad. Oramos porque en Illapel venga tu reino y se manifieste en la vida de la gente que aquí vive. Como es hecha en los cielos, sea hecha en la tierra. Oh bendito Dios, tú eres el que nos suple toda necesidad. Y por eso pedimos que el pan nuestro de cada día nos lo des hoy. Que los necesitados puedan encontrar en ti el alimento que buscan y puedan ser saciados plenamente, tanto el alimento físico como el espiritual. Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, nuestros errores, así como también nosotros hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido, Señor. Y no nos metas en tentación, sino que líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos en tu mano, no permitas que seamos arrastrados por filosofías engañosas, no permitas que seamos engañados por Satanás, por este mundo, por las riquezas o por lo terrenal, sino que ayúdanos a permanecer firmes, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Tú eres digno de alabanza y eres nuestro Dios. En tu nombre, Jesús, confiamos. Amén. Les invito a que domingo a domingo nos pueda seguir, a que pueda estar atento a las transmisiones, puede vernos por Facebook o también por YouTube, y que nos deje comentarios, que puede preguntarnos también por interno si quisiera después ser parte de esta iglesia, será bienvenido, y sepa que en este lugar no queremos hacer otra cosa más que proclamar la verdad, nada más. Así que Dios les bendiga. Y nos estamos viendo este martes a las 7:30, transmitiendo nuevamente la palabra de Dios. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo.